Efesus apocalíptica. Fue la ciudad más importante del Asia Menor. Fundada en el siglo VII a.C., gobernada por Atenas, Persia, Esparta, Macedonia y Roma. Era de los apóstoles Juan, Pablo, Lucas y de la Virgen María. Apocalipsis fue escrita por el apóstol Juan en Efesus. En enero del 2020, 2000 años después de que Juan escribiera Revelaciones en Efesus, nos encontrábamos caminando por sus calles mientras una plaga afectaba a Asia. Nos preguntamos si esto era señal de que estábamos viviendo en tiempos apocalípticos. Entramos a la ciudad por lo que se suponía había sido su puerto. Sin embargo, la costa se había retraído 9 kilómetros desde su posición en aquellos tiempos. Este hecho histórico nos choqueó, teniendo en cuenta la idea oficial de que los niveles del mar han subido debido al cambio climático. Nos encontramos con el gran anfiteatro construido en la pendiente de la montaña. Fue construido en tiempos helenísticos y tenía capacidad para 25.000 personas. El anfiteatro tiene 3 pisos o 18 metros de alto. Era usado para conciertos, obras de teatro, eventos de tipo religioso y político, como también así peleas de gladiadores y de animales. Durante el primer siglo a.C., la ciudad llegó a tener 250.000 habitantes. El origen de la palabra Efesus es griego y viene de Éfos. Éfos fue la reina de las Amazonas en la mitología griega. La Arcadiana es una de sus principales calles. Tiene 500 metros de largo y 2 metros de ancho. Conectaba el puerto con el teatro. Los arcos romanos fueron construidos después de que Roma tomó posesión de la ciudad en el siglo 133 a.C. Nos acercamos a una de las más grandes bibliotecas de la antigüedad. Fue construida en el 110 después de Cristo por Aquila para honorar a su padre fallecido. Este era el senador Tiberius Celsus y está enterrado debajo de la biblioteca. La biblioteca fue destruida por un terremoto en 270 después de Cristo y no se volvió a reconstruir. Fue una de las más grandes bibliotecas en el mundo romano. Estaba detrás de Pérgamo y Alejandría. Puede haber albergado unos 12.000 pergaminos. Arete representaba la valentía y Sofía representaba la sabiduría. Valentía. En el gnosticismo, Sofía representa el par sabiduría-compasión. Dentro de la biblioteca, los pergaminos se encontraban protegidos. Otra de sus calles principales es Curete. Esta iba desde la biblioteca de Celsus a la puerta de Hércules o Heracles para los griegos. Esta calle estaba rodeada de fuentes, monumentos, estatuas y negocios.
La fuente de Polio fue construida en el 97 después de Cristo por Polio, que pertenecía a una de las familias ricas de Efesus. El templo de Domicio fue el primer templo construido en nombre de un emperador. Domicio gobernó entre el 81 y 96 después de Cristo. El libro Revelaciones de Juan fue escrito en el año 95 después de Cristo durante las fuertes persecuciones de Domicio a los cristianos. El templo de Adriano. El emperador de Roma Adriano visitó Efesus en el 128 después de Cristo. En su frente puede observarse una figura femenina, probablemente Medusa. Los mosaicos pertenecen al período romano. Finalmente llegamos a la puerta de Hércules o Heracles. La función de las estatuas era evitar que los carruajes pudieran ingresar a la calle. Ruinas de la Basílica Romana. Se usó para intercambios comerciales. En el período cristiano, el apóstol Juan llegó con la Virgen María a Efesus. María pasa sus últimos días en Efesus y esta es la primera iglesia que se alza en su nombre. El Consejo de Efesus se sostuvo en el año 431 después de Cristo y aquí acordaron que María era la Madre de Dios. El camino de la humanidad fue escrito por Juan en Efesus.